Vi la foto de su graduación en internet. Era solo para gente joven, me dijo mi nieta por mensaje, como si eso explicara por qué no me invitaron a la fiesta que yo misma pagué. Soy Consuelo, 73 años, viuda, contadora jubilada y hasta hoy una abuela orgullosa. Lo que ella no sabe es que la juventud paga cuentas, pero la vejez firma los cheques. El clic del me gusta fue casi inaudible en el silencio de mi sala. Un gesto mínimo, digital, una cortesía social que me costó más fuerza de voluntad que levantar los costales de cemento que ayudé a subir a este mismo apartamento hace 40 años. Mi dedo, arrugado y con una mancha de la edad justo sobre el nudillo, tembló un instante sobre la pantalla fría del teléfono. En la foto, Valeria, mi única nieta, sonreía con todos los dientes. Llevaba el birrete ladeado con coquetería y el diploma enrollado como un cetro en la mano. A su lado, mi hija Rebeca la abrazaba con ese orgullo de pavo real que solo las madres conocen. Ambas resplandecían, se veían felices, completas. No había espacio en esa foto para una anciana de pelo blanco y vestido floreado. El mensaje de texto que había llegado minutos antes seguía abierto, quemándome la vista. Abue, perdón, se nos pasó avisarte. La fiesta después de la ceremonia fue algo de último minuto, ya sabes, pura gente joven. No te hubieras divertido. Te queremos. Un texto, ni una llamada, unas cuantas palabras para borrarme de uno de los días más importantes que yo había ayudado a construir. Porque esa toga y ese birrete, la matrícula de los últimos 2 semestres, el mismísimo teléfono desde el que me escribía, todo llevaba el sudor de mi frente, el eco de mis madrugadas frente a una calculadora cuando aún trabajaba. Yo no soy una de esas abuelas que se sientan a tejer mientras el mundo pasa. Fui contadora toda mi vida, contadora pública titulada, con mi propio despacho por más de 30 años. Mi esposo, Ramiro, que en paz descanse, era un hombre de ideas, un soñador. Yo era la mujer de los números, la que convertía sus sueños en planes, en presupuestos, en realidades tangibles. Cuando él murió, hace ya 20 años, Rebeca temió que nuestro pequeño mundo se viniera abajo. Pero yo sabía de balances y deudas, de activos y pasivos. El luto lo llevé en el alma, pero en mis manos seguía teniendo la firmeza para firmar un cheque, para negociar con un proveedor, para hacer una declaración de impuestos sin que me temblara el pulso. El orden de los números me daba paz. Cada peso, cada centavo, tenía su lugar, su propósito. Uno no puede mentirle a una hoja de cálculo. Y yo había enseñado eso a Rebeca, o al menos eso creía. Le enseñé a ahorrar, a invertir, a entender que el dinero no crece en los árboles, sino que es el fruto de un trabajo metódico y constante. Con esa misma metodicidad pagué la educación de Valeria, desde el kinder hasta la universidad. Rebeca, después de casarse con Ricardo, un hombre con más aspiraciones que disciplina, siempre andaba apretada. Mamá, es que la mensualidad del coche. Mamá, es que el viaje de aniversario. Mamá, es que a Valeria le hace falta una computadora nueva para sus estudios. Y yo, Consuelo, la del libro mayor y las cuentas claras, abría mi chequera. No por lástima, sino por amor, porque Valeria era la continuación de Ramiro, la promesa de un futuro que él no llegó a ver. Cada boleta con 10 que traía a casa era una medalla que yo me colgaba en el corazón. Cada logro suyo era la justificación de mis ahorros, de mis privaciones silenciosas, de no cambiar el coche desde hace 15 años, de remendar mis propios vestidos en lugar de comprar nuevos. Y la culminación de todo era su graduación. Arquitectura, una carrera difícil, costosa. Habíamos hablado de ese día por años. Yo le había prometido que le regalaría algo grande, algo que le diera un cimiento para empezar su vida profesional, algo sólido, como los edificios que ella aprendería a diseñar. El timbre sonó, sacándome de mis pensamientos. Era un sonido estridente, impaciente. Sabía quiénes eran. La visita de cortesía después del crimen. Me levanté, alisándome el delantal que aún llevaba puesto. Al abrir la puerta, ahí estaban. Rebeca, con una sonrisa tensa que no le llegaba a los ojos, y Valeria, mirando su teléfono, como si la puerta de mi casa fuera una sala de espera. Mamá,
«Qué bueno que te encontramos», dijo Rebeca, entrando sin esperar invitación y dándome un beso al aire que olía a perfume caro. Valeria levantó la vista, me sonrió con desgana y murmuró un «Hola, abue». Llevaba puestos unos zapatos que yo reconocí de inmediato. Los había visto en una vitrina el mes pasado, cuando fuimos al centro comercial. Costaban una fortuna. «Para mi graduación, abue», me había dicho con ojos de cachorro. Y yo, por supuesto, se los compré. Verlos ahora, en mis narices, se sentía como una bofetada. «Pasen, pasen», dije con una calma que no sentía. Mi voz sonaba extrañamente lejana, como si viniera de otra habitación. Ellas entraron y se sentaron en el sofá, el mismo sofá donde Valeria se sentaba de niña a que le leyera cuentos. «Te trajimos esto», dijo Valeria, extendiéndome una pequeña caja envuelta en papel brillante. La tomé. Pesaba poco. Dentro había una taza blanca y barata con una leyenda impresa. «La mejor abuela del mundo». La ironía era tan espesa que casi podía masticarla. «¿Una taza?», pregunté. Y mi voz, esta vez, tuvo un filo que no pude controlar. Rebeca se apresuró a intervenir. «Es un detalle, mamá, para que veas que pensamos en ti». «Pensaron en mí al comprar una taza, pero no al organizar la fiesta», respondí, dejando la caja sobre la mesita de centro con un ruido seco. Valeria suspiró, un suspiro de fastidio adolescente, aunque ya tenía 23 años. «Ay, abuela, ya te expliqué. Fue algo súper espontáneo. Mis amigos organizaron todo en un bar del centro. Pura música moderna, mucho ruido. Te habrías aburrido a los 5 minutos. Además, ¿qué te ibas a poner?». Me miró de arriba a abajo, a mi vestido de casa, a mis pantuflas. El desdén en su mirada era un golpe físico. Me sentí pequeña, anticuada, invisible. «Tu abuela tiene vestidos muy bonitos», dijo una voz suave desde la puerta de la cocina. Era doña Elvira, mi vecina de al lado. Había venido a pedirme un poco de azúcar y se había quedado atrapada en el umbral, presenciando la escena. Rebeca y Valeria se giraron, sorprendidas. No contaban con público. La sonrisa de Rebeca se congeló. «Elvira, qué gusto. Mamá, no nos dijiste que tenías visita». «Acababa de llegar», respondí, agradecida por la interrupción. Elvira, una mujer tan viuda y tan sola como yo, entendió la situación al instante. Nosotras, las de nuestra generación, aprendimos a leer el aire, a descifrar los silencios. Solo pasaba a saludar, Consuelo. «Ya me voy», dijo, pero su mirada de apoyo me dio un ancla en medio de la tormenta. Le sonreí y asentí. Cuando se fue, el ambiente en la sala se volvió aún más denso. Rebeca retomó la palabra, ahora con un tono más práctico, más de negocios. «Bueno, mamá, a lo que veníamos. Como sabes, Valeria ya se graduó». Hizo una pausa dramática, como si anunciara el descubrimiento de la penicilina. «Y ha estado pensando en su futuro, en su independencia». Asentí lentamente, mirando la taza sobre la mesa. «La mejor abuela del mundo». «Qué chiste tan cruel». «Y nos acordamos de tu promesa», continuó. «Del apartamento». Ahí estaba, la verdadera razón de la visita. No era el remordimiento, no era el cariño, era el ladrillo y el cemento, era el activo fijo, el apartamento de la calle de los Fresnos. Un pequeño pero acogedor departamento de 2 recámaras que compré como inversión cuando Ramiro aún vivía. Lo remodelé yo misma con mis ahorros. Lijé las puertas, cambié los azulejos del baño, instalé una cocina nueva. Cada rincón de ese lugar tenía una historia. Era mi plan de retiro, mi seguridad. Y se lo había prometido a Valeria como regalo de graduación. Un nido para que empezara a volar. «Sí, claro, el apartamento», dije. Mi mente, esa mente de contadora que nunca se apagaba, empezó a trabajar a una velocidad vertiginosa. Las columnas de debe y haber se formaron en mi cabeza. En la columna del debe estaba mi amor, mi sacrificio, mi apoyo incondicional. En la columna del haber estaba la foto en internet, el mensaje de texto, la taza barata, la mirada de desdén. El balance no cuadraba. Había un déficit de respeto, una deuda de gratitud, que ninguna cantidad de dinero podía saldar. «Qué bueno que lo mencionan», continué, mi voz ahora firme, clara, como cuando presentaba un informe anual ante una junta directiva. «Justamente, estaba revisando los papeles esta mañana.
Valeria se irguió en el sofá, sus ojos brillando de codicia. Por primera vez en toda la visita, me miró directamente, con total atención. Necesitamos organizar la transferencia del título de propiedad. Hay que ir con el notario, firmar unos documentos. Tuve que buscar las escrituras originales, estaban en mi caja de seguridad. Rebeca sonrió, ahora sí, con alivio genuino. La tensión abandonó sus hombros. La transacción estaba en marcha. La abuela cumpliría su palabra, como siempre. ¡Qué maravilla, mamá! Sabía que podíamos contar contigo. Eres un ángel, un ángel. Ahora era un ángel. Hace media hora era un estorbo, una pieza de museo que no encajaba en una fiesta de gente joven. Valeria está tan emocionada, siguió Rebeca. Ya tiene ideas para decorarlo. Quiere tirar ese muro de la cocina que no te gusta para hacer un espacio abierto, más moderno. Mi muro, pensé. El muro que yo decidí dejar porque separaba el olor a guisado del resto de la casa. Pero no dije nada. Solo asentí. Me levanté y fui a la cocina. ¿Quieren un café? Necesitaba un momento, un espacio para respirar. Sentía el calor subir por mi cuello, pero mis manos, al tomar la cafetera, no temblaron. La disciplina de toda una vida me sostenía. Mientras el agua se calentaba, escuché sus murmullos desde la sala. Hablaban de muebles, de colores, de una fiesta de inauguración. Una fiesta a la que seguramente tampoco me invitarían. Será solo para gente joven, mamá, ya sabes. Podía oír las palabras antes de que las dijeran. Regresé con la bandeja, 3 tazas de café humeante y un plato de galletas. Les serví con la misma cortesía que le habría ofrecido a un cliente. Bebieron el café a sorbos rápidos, impacientes por irse, por empezar su nueva vida en mi apartamento. Hablaron de los planes de Valeria, de una posible maestría en el extranjero. Claro, eso costará bastante, pero con el apartamento ya resuelto, podemos empezar a ahorrar para eso, dijo Rebeca, mirándome de reojo, plantando la semilla para la siguiente petición de fondos. Yo solo escuchaba. Registraba cada palabra, cada gesto. La forma en que Valeria no me daba las gracias por el café. La manera en que Rebeca revisaba su reloj cada 2 minutos. Eran como aves de rapiña esperando a que la presa terminara de desangrarse. Cuando finalmente se levantaron para irse, Rebeca me abrazó. Gracias por todo, mamá. De verdad, eres la mejor. Las mismas palabras de la taza. Vacías, automáticas. Valeria me dio otro beso al aire. Gracias, abue. Te llamo luego para ver lo del notario. Me quedé en la puerta mientras bajaban las escaleras. Sus risas resonaban en el hueco del edificio, llenas de triunfo. Cerré la puerta suavemente. El silencio que dejaron atrás no era pacífico. Era un silencio pesado, denso, cargado de lo no dicho. Miré la sala. La taza barata seguía sobre la mesa, un monumento a la ingratitud. La toqué. Estaba fría. Caminé hacia mi pequeño escritorio, el que usé durante décadas en mi despacho. Un mueble de roble macizo, lleno de cicatrices y marcas, como yo. Abrí el cajón central y saqué mi vieja pluma fuente, una Montblanc que Ramiro me regaló cuando me gradué. La tinta estaba seca, pero el peso en mi mano era familiar, reconfortante. Era la pluma con la que había firmado los documentos más importantes de mi vida. Mi título profesional, mi acta de matrimonio, la hipoteca de esta casa, las escrituras del apartamento de los Fresnos. Era un instrumento de poder, de creación, de orden. Y ahora sentí que debía usarla de nuevo. No para crear algo, sino para restaurar el equilibrio, para hacer un ajuste de cuentas final. La columna del haber estaba desbordada de ofensas. Era hora de hacer un asiento en la columna del debe, un asiento definitivo. Abrí el cajón inferior, donde guardaba mis documentos importantes. Mis dedos buscaron una carpeta de cartón color manila. En la etiqueta, escrita con mi caligrafía precisa de contadora, se leía: Propiedad, calle de los Fresnos 412. El peso del cartón en mis manos se sentía como el primer paso en un camino que ya no tenía retorno. La noche fue larga, pero no de insomnio. Fue una noche de contabilidad. En el silencio de mi apartamento, con el zumbido lejano de la ciudad como única compañía, mi mente trabajó como en los viejos tiempos. No contaba dinero, ni auditaba una empresa ajena. Auditaba mi propia vida, mis afectos, mis inversiones del alma. Sobre la mesa del comedor,
La taza barata que me trajo Valeria era el pasivo más evidente, un recordatorio tangible del desequilibrio. A su lado, la carpeta con los documentos del apartamento era el activo principal, mi capital. El debe y el haber nunca me habían parecido tan claros. El respeto era una deuda que se negaban a pagar, y la gratitud un ingreso que jamás registraron. Al amanecer, con la primera luz colándose por las persianas, la auditoría estaba completa. El balance final exigía un ajuste severo, y yo, Consuelo, a mis 73 años, siempre fui una mujer que creía en los libros bien llevados y las cuentas saldadas. Mi primer movimiento no fue emocional, fue procedimental. A las 9 en punto de la mañana, con el café recién hecho humeando en una de mis tazas de porcelana de verdad, la que no tiene leyendas tontas impresas, marqué un número que conocía de memoria. Del otro lado de la línea, la voz rasposa pero amable del licenciado Morales me saludó como siempre. «Doña Consuelo, qué gusto. ¿En qué puedo servirle?» El licenciado era un hombre de mi generación, un notario que entendía que los papeles no son solo papel, sino el registro de promesas, de trabajo, de vidas enteras. «Buen día, licenciado. Necesito una cita. Hoy mismo, si es posible. Es un asunto de propiedad». Hubo una breve pausa. Pude imaginarlo revisando su agenda. Un libro grueso de cuero, no una pantalla brillante. «Para usted, doña Consuelo, siempre hay un espacio». «¿Le parece bien a las 11?» Le confirmé la hora y colgué. No había prisa en mi voz, solo la calma de una decisión tomada. Tomé un sorbo de café. El sabor amargo y fuerte me centró. El plan ya estaba en marcha. No era una venganza, no. La venganza es un gasto emocional que no estaba dispuesta a hacer. Esto era un ajuste de inventario. El trayecto a la notaría fue un viaje por mis propios recuerdos. El edificio de Morales estaba en el centro histórico, una zona que mis nietos consideraban vieja y aburrida. Para mí, cada fachada de cantera, cada balcón de hierro forjado, contaba una historia. Eran estructuras que habían resistido el tiempo, que tenían cimientos sólidos. Como yo. Al entrar a su despacho, el olor a papel antiguo y a madera encerada me recibió como un viejo amigo. El licenciado me saludó con una leve inclinación de cabeza y me ofreció asiento. «Dígame, Consuelo, ¿qué la trae por aquí con tanta urgencia?» Puse la carpeta sobre su escritorio de caoba. El sonido fue sordo, definitivo. «Este es el título de propiedad del apartamento en la calle Fresnos. Como usted recordará, lo compré como una inversión hace años». Él asintió, reconociendo el documento. «Claro que sí. Una excelente adquisición. ¿Piensa venderlo?» Negué con la cabeza. «No, licenciado. Mi intención era cederlo a mi nieta, Valeria, como regalo de graduación. De hecho, mi hija y ella creen que es un hecho consumado». Morales me miró por encima de sus anteojos. Él era un hombre que sabía leer más allá de las palabras. «¿Creen?», repitió, enfatizando la palabra. «Así es, pero nunca firmamos nada. Fue una promesa verbal, un acuerdo de buena fe». Me detuve un momento, eligiendo mis palabras con el cuidado de un contador que presenta un informe final. Resulta que la buena fe, como activo, se ha devaluado considerablemente en mi familia. El licenciado Morales no hizo preguntas personales. Su ética profesional se lo impedía, pero su mirada denotaba una comprensión profunda. Abrió la carpeta y examinó los documentos con pericia. «Entiendo», dijo finalmente, con voz neutra. «El inmueble está a su nombre, libre de todo gravamen. Usted es la única y legítima propietaria. La promesa verbal, legalmente, tiene poco peso sin un contrato que la respalde». «Lo sé», respondí. «Por eso estoy aquí. Quiero asegurarme de que mi posición como propietaria quede reforzada, inalterable. Quiero registrar una modificación en la escritura, algo que impida cualquier transferencia futura sin una serie de condiciones muy específicas que yo misma redactaré». Morales levantó una ceja. Esto era inusual. «Podríamos simplemente guardarla en su caja de seguridad, Consuelo. Nadie puede hacer nada sin su firma. La gente intenta cosas, licenciado. La gente presiona, manipula. Quiero un blindaje legal. Un documento que diga, en términos inequívocos, que esta propiedad es mía y solo mía, y que cualquier disposición futura sobre ella requerirá no solo mi firma, sino la validación de un consejo que yo designaré». Era una estrategia que había diseñado durante la noche.
Un movimiento de ajedrez que ellas no verían venir. Morales pareció reflexionar. Un fideicomiso en vida, con usted como única beneficiaria y fideicomisaria. Complejo, pero perfectamente legal. Sólido como una roca. Exactamente, afirmé. Sólido como una roca. Me explicó los pasos a seguir. Requeriría un nuevo borrador, algunos documentos de soporte y, por supuesto, mi firma final. Puedo tenerlo listo para mañana por la mañana, me aseguró. Perfecto. Mañana a primera hora estaré aquí. Al salir de su despacho, sentí una ligereza que no había experimentado en años. Estaba retomando el control no solo de mis bienes, sino de mi tranquilidad. Esa tarde, mientras regaba mis malbones en el balcón, sonó el teléfono. Era Rebeca. Su voz sonaba impaciente, como si me estuviera haciendo un favor al llamarme. «Mamá, ¿cómo estás? Oye, te llamo rápido. Valeria y yo estuvimos viendo opciones para la cocina del departamento. Hay una oferta increíble en una tienda, pero termina mañana. ¿Crees que para el fin de semana ya tengamos los papeles firmados para poder empezar a comprar las cosas?» La naturalidad con la que hablaba de la cocina del departamento me revolvió el estómago. Se habían apropiado no solo del espacio físico, sino de la idea misma, sin haber puesto un solo peso, sin haber ofrecido una sola muestra de gratitud genuina. Mantuve mi voz serena, casi monótona. «Hola, hija. Los trámites de papeles siempre toman su tiempo. Hay que hacer las cosas bien». Pude escuchar un suspiro de frustración del otro lado. «Pero mamá, es solo una firma. El licenciado Morales te conoce de toda la vida. Seguro lo puede agilizar. Valeria está muy ilusionada. No quiere esperar más para tener su propio lugar. La paciencia es una virtud, Rebeca. Le enseñará a valorar más las cosas». Hubo un silencio tenso. Luego, Rebeca cambió de táctica, usando un tono más dulce, el que siempre usaba cuando quería algo. «Ay, mami, no seas así. Sabes lo importante que es esto para ella. Es su futuro. Por cierto, ¿qué te pareció la tacita que te llevó? ¿A que está linda, verdad? La escogió ella misma». La mención de la taza fue como echarle sal a la herida, pero no les daría la satisfacción de saberlo. «Muy considerada», respondí secamente. «Aquí la tengo». «Bueno, hija, te tengo que dejar. Estoy un poco ocupada». «Espera», dijo Rebeca deprisa. «Pásame a Valeria, quiere saludarte». Escuché el teléfono cambiar de manos y luego la voz cantarina de mi nieta. «Abue, ¿cómo estás? Gracias por la llamada de mi mamá. Estamos súper emocionadas. Ya hasta tengo un tablero en Pinterest con ideas para decorar mi cuarto. Va a quedar increíble». Le estaba diciendo a mi mamá que podríamos pintar la pared del salón de un color menta. ¿Te gusta? El entusiasmo era tan falso, tan enfocado en lo material, que sentí una punzada de lástima. No por mí, sino por ella, por la persona en la que se estaba convirtiendo. «Suena muy moderno, Valeria», contesté, mi voz sin inflexiones. «Me alegro de que estés planeando con tanto detalle». «Claro. Oye, Abue, y sobre los papeles. ¿Crees que puedas apurarte un poquito? Es que mis amigas ya quieren venir a conocerlo y me da pena decirles que todavía no es mío oficialmente». La palabra mío resonó en mis oídos. La facilidad con la que la pronunciaba. «Todo a su debido tiempo, mija. Las cosas importantes no se deben apresurar». Colgué la llamada con una calma que me sorprendió a mí misma. Miré la taza sobre la mesita. La mejor abuela del mundo. Sonreí, pero fue una sonrisa sin alegría. Era la sonrisa de una estratega que ve cómo su oponente avanza ciegamente hacia la trampa. Ellas seguían jugando su partida, sin saber que yo ya había cambiado el tablero de juego. A la mañana siguiente, a las 10 en punto, estaba de nuevo sentada frente al escritorio del licenciado Morales. Sobre la caoba pulida, un nuevo juego de documentos me esperaba. Eran más gruesos que los originales. El licenciado me los explicó punto por punto, con la paciencia de un maestro. El lenguaje legal era denso, pero la idea central era simple como el agua. El apartamento de la calle Fresnos era, es y sería de Consuelo Herrera, y cualquier decisión sobre su futuro pasaba por un filtro que solo yo controlaba. No era una simple escritura, era una fortaleza de papel y tinta. «Está todo en orden, licenciado», dije al terminar de leer. Tomé la pluma fuente que me ofreció, la misma con la que había firmado tantos balances en mi vida.
El peso del instrumento en mi mano se sentía correcto, equilibrado. Mi pulso era firme. Deslicé la punta sobre la línea punteada y mi nombre floreció en el papel, una firma clara y segura que no había vacilado en 50 años de carrera. Luego, puse mi huella digital en el espacio indicado. El licenciado hizo lo propio. Selló los documentos con un golpe seco y sonoro que retumbó en el silencio del despacho. Ese sonido fue el punto final. La cuenta estaba ajustada. El libro mayor de mi vida tenía, por fin, un asiento correcto. Me entregó una copia. Guárdela bien, doña Consuelo. Esto es más sólido que la puerta de un banco. Le agradecí, pagué sus honorarios y salí de allí con la carpeta bajo el brazo. En la calle, el sol de la mañana me dio en la cara. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí el peso de la vejez ni de la soledad. Sentí el poder silencioso de la independencia. Al llegar a casa, abrí mi vieja caja fuerte, esa que guardaba mis certificados de estudio, las escrituras de mi propia casa y algunas joyas de mi madre. Coloqué la nueva carpeta dentro, junto a los otros pilares de mi vida. El chasquido metálico de la cerradura al girar fue música para mis oídos. El balance estaba restaurado. Ahora, solo tenía que esperar a que intentaran hacer el próximo retiro. Los días que siguieron a la firma con el licenciado Morales no fueron de celebración. No hubo brindis solitarios ni sonrisas de victoria frente al espejo. La victoria de una contadora no es ruidosa. Es el silencio satisfactorio de una columna de números que finalmente cuadra. Mi vida, mis afectos, mis bienes, todo había sido un libro de contabilidad desordenado, con asientos mal hechos y cuentas por cobrar que se habían vuelto incobrables. Lo que hice con el licenciado Morales no fue un acto de revancha, fue un ajuste de cierre de ejercicio. Puse cada cosa en su lugar, con la tinta indeleble de la ley. La sensación no era de euforia, sino de orden. Una profunda y tranquila sensación de orden. Pasé los siguientes días en una calma productiva. El primer objeto que encontré en mi camino fue esa taza barata que me había traído Valeria, la mejor abuela del mundo. La tomé con 2 dedos, como si estuviera contaminada. No la rompí. Eso habría sido un gesto de rabia, y yo ya no sentía rabia, sino una claridad fría, como el aire de la mañana en invierno. La envolví en papel de periódico y la puse en una caja junto a otros errores de cálculo. Un portarretratos digital que nunca funcionó. Un chal que se deshilachó a la primera lavada. Regalos comprados por cumplir, sin un ápice de pensamiento. Eran activos devaluados que solo ocupaban espacio en mi inventario emocional. La caja iría a la basura, sin ceremonia. Luego me dediqué al apartamento de la calle Rosales. Fui sola, en un taxi. El portero me saludó con el respeto de siempre. «Doña Consuelo, qué gusto verla». Subí. El lugar olía a cerrado, a promesa estancada. Abrí las ventanas de par en par, dejando que el sol de la tarde y el ruido de la ciudad barrieran los rincones. Caminé por las habitaciones vacías. Aquí, Valeria había planeado su estudio de diseño. Allá, en la recámara principal, había imaginado su vida con algún novio sin rostro. Sus planes eran castillos en el aire, construidos sobre cimientos que creía suyos, pero que nunca se había molestado en inspeccionar. Yo, en cambio, veía las paredes, los pisos, las tuberías. Veía el valor real, el trabajo de años que representaba cada metro cuadrado. Saqué un pañuelo y limpié el polvo de una repisa. Era mío. El polvo, la luz, el silencio. Todo era mío. Y un activo de esa magnitud no podía permanecer ocioso. Hice una llamada, una sola, a una inmobiliaria que conocía desde hace años, gente seria. «Señora Ortiz, habla Consuelo Paredes. Tengo una propiedad desocupada que quiero poner en alquiler». «Sí», de inmediato. El teléfono no tardó en sonar. Era Rebeca. Su voz, un almíbar empalagoso que ya no me engañaba. «Mamá, ¿cómo estás?» «Te llamaba para saber... para saber cómo ibas con lo de los papeles del departamento». «Voy bien, hija. Todo en orden», respondí, mientras regaba mis malbones en el balcón. «Qué bueno. Es que Valeria está tan emocionada. Ya está viendo catálogos de muebles, ¿puedes creerlo? Quiere un estilo minimalista», dice ella. «Mucho blanco y gris». «Qué interesante», dije sin emoción. «El blanco es muy sucio».
Hubo un silencio del otro lado. Mi falta de entusiasmo la desconcertó. Bueno, sí, pero ¿crees que para el fin de semana ya podríamos tener las llaves? Para ir a tomar medidas y esas cosas. El fin de semana no es posible, Rebeca. Tengo unos asuntos que atender. ¿Asuntos? ¿Qué asuntos, mamá? Esto es importante. Es el futuro de Valeria. Precisamente porque es importante, hay que hacer las cosas bien, repliqué con una calma que la desarmó. Yo les aviso cuando todo esté listo para el siguiente paso. Colgué antes de que pudiera protestar. El siguiente paso. Ellas imaginaban una firma, una entrega de llaves, una celebración. Yo estaba auditando el terreno, midiendo cada movimiento. Unas horas después, llamó Valeria. Fue mucho más directa. Abuela, hola. Oye, mi mamá me dijo que todavía no tienes los papeles. ¿Pasó algo? ¿Necesitas que te ayude con el trámite? Puedo ir contigo a la notaría. La oferta era un insulto disfrazado de amabilidad. Me imaginó como una viejita senil, incapaz de manejar sus propios asuntos. No es necesario, Valeria. Tengo todo bajo control. El licenciado Morales es muy eficiente. Ok, pero es que necesito saber una fecha. Un amigo de mi novio vende sus muebles casi nuevos, y si no le confirmo esta semana, los vende a otra persona. Es una oportunidad, abue. Las oportunidades van y vienen, Valeria. La paciencia es una virtud, le dije. Te sugiero que no compres nada aún. No es prudente amueblar una casa que todavía no es tuya. Su resoplido de impaciencia fue audible a través de la línea. Bueno, como digas, pero apúrate, ¿sí? No respondí. Dejé que el silencio se alargara hasta que ella misma dijo, adiós, y colgó. Apúrate, como si yo fuera su empleada, como si su prisa dictara mi ritmo. No sabían que el reloj que marcaba los tiempos ahora era solo el mío. La señora Ortiz, la agente inmobiliaria, fue tan eficiente como recordaba. En menos de 48 horas ya tenía una lista de posibles inquilinos. El mercado está muy activo para apartamentos de esa categoría, doña Consuelo. Sobre todo profesionales jóvenes, parejas sin hijos. Buscan seguridad, buena ubicación y un lugar impecable. Busco inquilinos serios, señora Ortiz, que cuiden la propiedad como si fuera suya. El dinero es importante, pero la tranquilidad lo es más. Entendido, tengo a la pareja perfecta. Ambos son médicos residentes de un hospital cercano, responsables, con ingresos comprobables y excelentes referencias. Quieren verlo lo antes posible. Una idea precisa, clara y filosa como un bisturí, se formó en mi mente. Era el escenario perfecto. El momento, el lugar, los testigos. Perfecto, le dije. Cítelos para el viernes a las 5 de la tarde, en el apartamento. Luego marqué el número de Rebeca. Hija, buenas noticias. Necesito que tú y Valeria vengan el viernes a las 5 de la tarde al apartamento de la calle Rosales. El cambio en su tono fue inmediato. La escuché gritarle a alguien a lo lejos. «Valeria, tu abuela ya tiene todo listo». «¡Ay, mamá, qué maravilla! Por fin. No sabes la ilusión que nos hace. Ahí estaremos, puntualísimas. ¿Llevamos algo? ¿Unas galletitas? ¿Un vino para brindar?» «No traigan nada. Solo vengan ustedes. Hay que finalizar unos detalles importantes». «Claro, claro, mamá. Los detalles, lo que tú digas. Nos vemos el viernes». Colgó, rebosante de una alegría codiciosa. Pobrecitas. Creían que iban a una coronación, sin saber que se dirigían directamente a la lectura de una sentencia que ellas mismas habían escrito. El viernes llegué al apartamento a las 4:30. Estaba impecable. La luz dorada de la tarde entraba por los ventanales, haciendo que el piso de madera brillara. No había ni un mueble, pero el espacio se sentía lleno de potencial. Mi potencial. A las 5:45 llegó la señora Ortiz con la joven pareja, los doctores Ramírez. Él alto y de sonrisa amable. Ella con una mirada inteligente y serena. Saludaron con un respeto que me conmovió. «Doña Consuelo, es un placer. El apartamento es aún más hermoso que en las fotos», dijo la doctora. «Gracias por recibirnos», añadió él. «Estamos buscando un lugar para establecernos, un hogar». La palabra resonó en el cuarto vacío. Hogar. Eso era lo que yo había querido darle a Valeria. Un cimiento. Pero ella solo veía un premio, un objeto que se le debía. «Pasen, por favor. Siéntanse en su casa», les dije,
y la ironía de mis palabras solo era para mí. Comenzaron el recorrido con la señora Ortiz. Sus voces eran murmullos de aprobación. Mira el espacio para los libros, amor. La cocina es perfecta y la luz es increíble. Yo los observaba desde la entrada del salón, de pie, con la espalda recta, esperando. A las 5:05, el timbre sonó con una insistencia casi grosera. Abrí la puerta. Rebeca y Valeria entraron como un torbellino, sin siquiera saludarme apropiadamente. «Mamá, por fin, pensamos que no llegábamos por el tráfico», dijo Rebeca, dándome un beso al aire. Valeria entró con una cinta métrica en la mano. «Abue, esto es increíble. Ya quiero medir la pared del salón para ver si cabe el sofá que vi». Sus miradas pasaron por encima de mí y aterrizaron en las 3 figuras que estaban al fondo del pasillo. La sonrisa de ambas se congeló. «Mamá». La voz de Rebeca era un susurro confundido. «¿Quiénes son ellos?». Valeria me miró con el ceño fruncido. «¿Qué hace esta gente aquí? Este es un momento familiar». Caminé lentamente hacia el centro de la sala. Me aseguré de que todos pudieran oírme. Los doctores y la señora Ortiz se habían girado, curiosos. «Rebeca, Valeria», dije, con la voz más clara y firme que había usado en años. «Les presento a la señora Ortiz, de la inmobiliaria Tu Hogar Seguro. Y ellos son los doctores Ramírez». Hubo un silencio denso, pesado. Rebeca parpadeó, como si no entendiera el idioma que yo estaba hablando. Valeria, en cambio, entendió de inmediato. Su rostro pasó de la confusión a la furia en un segundo. «¿Inmobiliaria? ¿Qué inmobiliaria? Abuela, ¿de qué estás hablando? Este es mi apartamento. Es mi regalo de graduación». Su voz subió de tono, aguda y llena de una indignación infantil. Los doctores se miraron, visiblemente incómodos. La señora Ortiz, profesional, mantuvo una expresión neutra, pero sus ojos no se perdían un detalle. Me giré para mirar a mi nieta directamente a los ojos. Mi calma era un muro de hielo contra su fuego. «Un regalo, Valeria. Es un acto de generosidad que se recibe con gratitud, no un derecho que se exige con una cinta métrica en la mano», dije despacio, paladeando cada palabra. «Este apartamento es un activo en mi portafolio personal, y como cualquier activo valioso, no puede permanecer improductivo. Los doctores Ramírez están aquí porque están muy interesados en alquilarlo». El aire pareció salir de la habitación. Rebeca se llevó una mano a la boca, sus ojos desorbitados. «¡No!», gritó Valeria. El sonido rebotó en las paredes vacías. «No puedes hacerme esto. Tú me lo prometiste. Me lo juraste». «Te prometí un regalo bajo la premisa de una relación basada en el respeto y el cariño mutuo, Valeria. Una contadora llamaría a eso colateral de buena fe. Pero en nuestra última auditoría, esa cuenta resultó estar en ceros, de hecho, en números rojos. Esto es por la estúpida fiesta», escupió, su rostro deformado por la rabia. «No puedo creer que seas tan mezquina y vengativa, todo por una foto». «No es por la foto, querida. La foto solo fue el comprobante de la transacción. El asiento contable que demostró que la inversión que hice en ti, no solo económica, sino emocional, fue un completo fracaso. Me dijiste que la fiesta era solo para gente joven. Bueno, he decidido que administrar mis propiedades también es una actividad solo para gente adulta y responsable». Rebeca finalmente reaccionó. Se acercó a mí, tratando de tomarme del brazo. Me aparté con un movimiento sutil. «Mamá, por favor, no hagas esto. Estás humillando a tu nieta. Estás humillándonos a nosotras delante de extraños». La humillación, Rebeca, es que mi propia hija y mi nieta me consideren un cajero automático con fecha de caducidad. La humillación es que me excluyan y luego vengan a reclamar el premio como si nada. Esto no es humillación. Esto es una lección de contabilidad básica. No se puede retirar lo que no se ha depositado. Valeria dio un paso adelante, con los puños apretados. «Voy a demandarte. Le diré a un juez que me prometiste el apartamento». La señora Ortiz carraspeó, incómoda. Los doctores Ramírez parecían querer desaparecer. Me permití una pequeña y helada sonrisa. «Adelante, inténtalo. Descubrirás que las promesas verbales tienen el mismo valor legal que las tazas que dicen «la mejor abuela del mundo». Mientras tanto, el apartamento ha sido transferido a un fideicomiso en vida,
del cual soy la única beneficiaria y fideicomisaria. Es intocable, inembargable e intransferible sin mi consentimiento explícito y notariado. Te ahorraré la consulta. Ningún abogado tomará tu caso. El golpe final. El cierre del libro mayor. La cara de Rebeca era un poema de derrota. Valeria, por primera vez, se quedó sin palabras. El color se le fue del rostro. La cinta métrica cayó de su mano y golpeó el piso de madera con un ruido seco y patético. Ahora, si me disculpan, dije, dirigiéndome a la señora Ortiz y a los doctores. Tenemos un contrato de alquiler que discutir. Rebeca me agarró del brazo, esta vez con fuerza. Sus uñas se clavaron en mi piel. No te atrevas, mamá. No nos hagas esto. Somos tu familia. La familia es un balance, Rebeca. Un debe y un haber de amor, respeto y apoyo. El de ustedes está irremediablemente quebrado, dije, soltándome de su agarre. La puerta está abierta. Les sugiero que la usen. Se quedaron allí un segundo más, paralizadas por la incredulidad y la furia. Luego, sin una palabra más, dieron media vuelta y salieron del apartamento, cerrando la puerta con un portazo que hizo vibrar las ventanas. La tensión máxima se había roto, dejando un silencio denso y expectante. Sabía que esto no había terminado. Era solo el comienzo de su contraofensiva. El eco de la puerta al cerrarse fue seco, definitivo. La cinta métrica de Valeria seguía en el suelo, un pequeño caracol de metal amarillo y plástico barato que delataba la velocidad de su huida. Los señores Suárez, la pareja que visitaba el departamento, se miraron con una incomodidad evidente. La señora Suárez, una mujer menuda de manos trabajadoras, se ajustó el suéter como si de pronto sintiera frío. Su esposo, un hombre de bigote canoso y mirada honesta, carraspeó y fijó la vista en una mancha de humedad en el techo, como si fuera el detalle más interesante del mundo. El aire se había quedado espeso, cargado con la electricidad de una pelea familiar que no les pertenecía. Yo, en cambio, sentí que por fin podía respirar. «Disculpen ustedes el exabrupto», dije con una calma que me sorprendió hasta a mí. Mi voz sonó firme, sin el más mínimo temblor. Asuntos de familia que se ventilan en el lugar equivocado. El señor Suárez asintió, comprensivo. «No se preocupe, doña Consuelo. En todas las familias se cuecen habas». Retomé el recorrido como si nada hubiera pasado. Les mostré la forma en que el sol de la tarde entraba por los ventanales del salón, la solidez de los armarios de cedro en las recámaras, la presión del agua en la regadera. Hablaba de metros cuadrados, de orientación, de gastos comunes, y en mi mente, cada palabra era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo entre mi vida y la de ellas. La pareja parecía genuinamente interesada. Hacían preguntas inteligentes sobre las tuberías, sobre los vecinos, sobre la seguridad del edificio. Eran el tipo de gente que cuida lo que tiene, que valora un techo. No eran del tipo que mide un regalo antes de siquiera haberlo recibido. Cuando nos despedimos en la puerta, el señor Suárez me estrechó la mano. «Nos ha gustado mucho, doña Consuelo. Mañana a primera hora la llamamos de la inmobiliaria para hacerle una oferta formal». «Estaré esperando», respondí con una leve sonrisa. Cerré la puerta del departamento ahora vacío y me quedé un momento en silencio. El olor a pintura fresca y a madera vieja me llenó los pulmones. Este lugar no era un regalo, era un activo que, por primera vez en mucho tiempo, estaba trabajando para mí, no en mi contra. Recogí la cinta métrica del suelo, la guardé en el bolsillo de mi abrigo. Un pequeño trofeo, un recordatorio tangible de que los planes mal hechos siempre se desmoronan. No tuve que esperar mucho. Apenas había llegado a mi casa y puesto la tetera al fuego cuando el teléfono sonó. Era un chillido agudo, insistente, como una alarma de incendio. Sabía quién era. Dejé que sonara 5, 6, 7 veces. Quería que sintieran esa pequeña fracción de la impotencia que yo había sentido al ver esa foto en internet. Finalmente descolgué. «¿Mamá?» La voz de Rebeca era un torbellino de furia y desconcierto. ¿Se puede saber qué demonios fue eso? Nos humillaste delante de extraños. Me senté en mi sillón, el de orejas, el que había compartido con mi difunto esposo por 40 años. Acaricié el terciopelo gastado. «Buenas tardes, Rebeca. A mí también me da gusto saludarte. No te hagas la graciosa.
¿Qué es eso de que vas a alquilar el departamento de Valeria? Es de ella. Tú se lo prometiste. Corrijo, dije, mi voz tan plana como una hoja de cálculo. Te corrijo en 2 puntos. Primero, no es el departamento de Valeria, es mi departamento. Figura a mi nombre en el registro de la propiedad. Segundo, yo prometí un regalo de graduación, no un contrato notariado. Las promesas, como las inversiones, están sujetas al rendimiento del beneficiario. Y el rendimiento, hija, ha sido pésimo. Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio cargado de incredulidad. Podía imaginarla, con la cara roja, buscando las palabras. Pero, ¿por qué? ¿Por qué nos haces esto? No les estoy haciendo nada, repliqué, y sentí cómo la lógica de mis años de contabilidad me daba una armadura impenetrable. Estoy administrando mis bienes. Es lo que he hecho toda mi vida. Tú deberías saberlo. Te crié con el dinero que gané administrando los bienes de otros. ¿Por qué te sorprende que ahora administre los míos con el mismo rigor? Esto no es un negocio, es tu familia, gritó. Ahí te equivocas de nuevo, dije, y esta vez mi voz sí tuvo un filo. Cuando una de las partes solo aporta demandas y la otra solo aporta recursos, deja de ser familia y se convierte precisamente en un muy mal negocio. Y yo, Rebeca, cierro los malos negocios. Escuché un sollozo ahogado y luego la voz de Valeria, temblorosa y acusadora. Abuela, ¿cómo pudiste? Yo contaba con ese departamento. Tengo planes. Toda mi vida está planeada alrededor de eso. Qué interesante, Valeria, respondí, porque en mis planes de vida estaba asistir a la graduación de mi única nieta, la que pagué con mi trabajo. Y sin embargo, los planes a veces no salen como uno espera, ¿verdad? A veces, a uno lo dejan fuera porque es solo para gente joven. Resulta que mi departamento también tiene una nueva política de admisión. Es solo para gente agradecida. El llanto de Valeria se convirtió en un gemido lastimero. Pero yo te quiero, abuela. Te compramos una taza. Casi me río. La famosa taza. El pago simbólico por una carrera universitaria y un techo. Sí, lo sé. La tengo aquí en la cocina. La uso para poner las cucharas sucias. Es muy útil. Ahora, si me disculpan, tengo cosas que hacer. No te atrevas a colgarme, bramó Rebeca, arrebatándole el teléfono a su hija. Esto no se va a quedar así. Vas a saber de nosotras. Lo dudo mucho, dije con suavidad. Pero si deciden venir, por favor avisen. Ya no están en la lista de visitas bienvenidas sin previo aviso. Y colgué. El silencio de mi casa me pareció glorioso. La tetera empezó a silbar y me preparé un té de manzanilla. Me senté a la mesa de la cocina, la misma donde había firmado tantos cheques para la matrícula de Valeria, y bebí a sorbos lentos, saboreando la tranquilidad. Sabía que no había terminado. Esto era solo el primer movimiento en su contraofensiva. La furia inicial daría paso a la estrategia, o al menos a lo que ellas consideraban estrategia. La manipulación emocional, el chantaje sentimental. Estaba preparada. Por primera vez en años, mis libros estaban balanceados. El debe y el haber de mi vida emocional estaban en equilibrio. Pasaron 2 días de un silencio tenso. La inmobiliaria me llamó, como prometieron. La oferta de los señores Suárez era buena, justa. Acepté sin dudarlo y me pidieron que pasara por la oficina al día siguiente para firmar el contrato de arrendamiento. Justo cuando colgaba, sonó el timbre. No el teléfono, sino el timbre de la puerta. Un sonido imperativo, insistente. No esperaba a nadie. Miré por la mirilla. Eran ellas. Rebeca tenía el rostro contraído en una máscara de indignación justiciera. Valeria, a su lado, había adoptado una expresión de mártir, con los ojos hinchados y enrojecidos. No pensaba abrir. Podía simplemente ignorarlas. Pero algo dentro de mí, la vieja contadora que necesita cerrar las cuentas hasta el último centavo, me impulsó a girar la llave. Abrí la puerta solo lo suficiente para que mi cuerpo la bloqueara. ¿Qué desean?, pregunté. Tenemos que hablar, mamá, dijo Rebeca, intentando empujar la puerta. La mantuve firme con mi peso. Ya hablamos por teléfono. Fui muy clara. No, no fuiste clara. Fuiste cruel, intervino Valeria con la voz quebrada. Nos echaste de nuestra propia familia. Nadie las ha echado. Simplemente he puesto límites, respondí mirándolas fijamente.
Ustedes confundieron mi casa con un banco y mi afecto con una cuenta corriente ilimitada. Se acabó el sobregiro. Rebeca resopló exasperada. Deja de hablar como una contadora y habla como una madre, por el amor de Dios. ¿No ves que tu nieta está sufriendo? Le arruinaste el futuro. Su futuro, repliqué. ¿Consistía en vivir gratis en un departamento que yo pagué, mientras me excluía de su vida por ser demasiado vieja? Disculpen si no me parece un plan de negocios muy sólido. Ahora, si me permiten, estoy ocupada. Intenté cerrar la puerta, pero Rebeca metió el pie. Su rostro se transformó. La falsa preocupación se desvaneció y dio paso a una ira pura, gélida. No te vas a salir con la tuya, ¿me oyes? No sé qué bicho te picó, qué amargura se te metió en el alma, pero no vamos a permitir que nos trates así. No estoy amargada, Rebeca, estoy lúcida, le contesté, mirándola directamente a los ojos. Y es una lástima que hayan tenido que esperar a que cumpliera 73 años para descubrirlo. La vejez no te quita la fuerza, hija, te quita el miedo a usarla. Fue entonces cuando Rebeca jugó su última carta. Una sonrisa torcida, llena de veneno, apareció en sus labios. Pues esa lucidez te va a costar cara. Hablamos con un abogado. Nos dijo que una promesa verbal, especialmente a un familiar directo y con testigos, puede ser vinculante. Le prometiste a Valeria ese departamento. Mi compadre Rogelio te escuchó. La tía Pilar también. Vamos a demandarte. Te llevaremos a juicio y un juez te obligará a cumplir tu palabra. Veremos si tu fideicomiso es tan fuerte como crees. Ahí estaba, la amenaza final. La carta que creían que me haría retroceder, temblando. Esperaban que la idea de un pleito legal, de un escándalo familiar en los tribunales, me aterrara. Esperaban que la vieja Consuelo, la que siempre cedía para mantener la paz, se rindiera. Pero no contaban con algo. No contaban con el licenciado Morales y sus décadas de experiencia protegiendo los patrimonios de gente como yo de depredadores como ellas. No contaban con que mi plan no era un arrebato de ira, sino una estrategia financiera y legal perfectamente ejecutada. Me recargué en el marco de la puerta y por primera vez desde que habían llegado sonreí. No fue una sonrisa amable. Fue la sonrisa de alguien que acaba de escuchar un chiste malísimo. «Adelante», dije, y mi voz fue un susurro tranquilo que las golpeó más fuerte que cualquier grito. «Demándenme. Gasten su dinero en abogados, presenten sus testigos. Será un espectáculo fascinante. Pero déjenme adelantarles el final del primer acto. El fideicomiso que establecí es irrevocable. La propiedad fue transferida legalmente antes de su pequeña visita al departamento. Cualquier promesa verbal anterior quedó anulada en el momento en que ustedes decidieron que mi presencia en sus vidas era opcional. Un juez, Rebeca, verá exactamente lo que yo veo. A una hija y una nieta intentando extorsionar a una mujer mayor. Les deseo mucha suerte con eso». La cara de Rebeca pasó del rojo al blanco. La confianza se desvaneció de sus ojos, reemplazada por una creciente ola de pánico. Valeria empezó a llorar de nuevo, pero esta vez era un llanto de derrota, no de manipulación. Habían jugado su mejor carta y yo no solo la había visto, sino que la había anulado antes de que llegara a la mesa. Me enderecé y mi voz recuperó su tono de administradora. Ahora la conversación ha terminado, pero como todavía soy su madre y su abuela, y no un monstruo, les haré una última oferta. No es una negociación, son mis términos. Tómenlos o déjenlos. Las hice pasar al recibidor. No las invité a sentarse. Se quedaron de pie como dos alumnas reprendidas frente a la directora. Fui a mi escritorio. Abrí un cajón y saqué un juego de llaves. Eran viejas y estaban atadas con un cordón de zapato. ¿Recuerdan el pequeño local comercial en la galería del centro? El que mi esposo compró como inversión hace 30 años. Es pequeño, no tiene ventanas a la calle y necesita una buena mano de pintura, pero tiene un baño y espacio suficiente para una cama y una cocineta. Está vacío. Las miré. No entendían. «Valeria», continué, «puedes usar ese local, no es tuyo. No te lo voy a regalar ni a poner a tu nombre. Te doy permiso para vivir ahí bajo 3 condiciones muy estrictas. Si rompes una sola vez, cambio la cerradura y se acabó». Sostuve las llaves en el aire. Condición número 1.
En menos de un mes quiero ver una copia de tu contrato de trabajo. Un trabajo de verdad, de tiempo completo, que te permita pagar tus propios gastos. No voy a darte ni un centavo más para nada, ni para comida, ni para ropa, ni para tus salidas con gente joven. Eres una profesional graduada. Es hora de que actúes como tal. Condición número 2. Quiero una disculpa. No por el departamento, por la falta de respeto, por la humillación de la fiesta. Una disculpa sincera, por escrito, de ambas, donde reconozcan lo que hicieron, sin excusas. Y condición número 3. Concluí, mirándolas a ambas con toda la autoridad que había acumulado en mi vida. Se acabaron las emboscadas, las demandas y las visitas sin avisar. A partir de ahora, la comunicación será por teléfono y solo cuando yo decida contestar. Cualquier asunto se tratará con cita previa, como en una oficina, porque esto, queridas, es la nueva administración. Dejé las llaves sobre la mesita del recibidor. El metal hizo un ruido seco sobre la madera. Rebeca y Valeria se quedaron mudas, mirando las llaves como si fueran un objeto extraño, de otro planeta. Habían venido a reclamar un palacio, y se les ofrecía un refugio, pero con el precio más alto que jamás habían tenido que pagar: la responsabilidad. El silencio en la pequeña entrada de mi casa era absoluto, solo roto por el suave tic-tac del reloj de pared de mi sala, marcando con calma el inicio de un nuevo orden. El sol de la mañana entraba por la ventana de la cocina y se posaba sobre la mesa con una tibieza que antes no sentía. Era la misma luz, el mismo sol de todos los días, pero ahora parecía calentar de una manera distinta, más profunda. Habían pasado 3 semanas desde la tormenta, desde aquel día en que colgué el teléfono sintiendo que por primera vez en años el aire en mis pulmones era completamente mío. La oferta del pequeño local comercial quedó suspendida en el aire, como una nota final en una pieza musical que no sabían si aplaudir o abuchear. La pelota, como dicen, estaba en su cancha, y yo, por mi parte, me dediqué a vivir el silencio que tanto me habían negado. La primera señal del nuevo orden llegó una semana después. Los señores Suárez, la joven pareja a la que le alquilé el apartamento, me invitaron a tomar un café. Querían mostrarme cómo lo habían arreglado. Fui sin muchas expectativas, preparada para ver paredes pintadas de colores extraños o muebles que no combinaban. Pero lo que encontré me dejó sin aliento. El lugar olía a pintura fresca y a cera para pisos. Habían pulido la madera hasta sacarle un brillo que yo no recordaba. En la pequeña terraza donde Valeria planeaba poner sus sillas de diseño para tomar el sol, ahora había macetas con hierbabuena y romero. La señora Suárez, una muchacha dulce con una sonrisa tímida, me sirvió café en una taza de porcelana delicada. Su esposo, un ingeniero de sistemas, me hablaba con un respeto que me resultaba casi extraño. Me llamaban Doña Consuelo. No abuela, no mamá, no Consuelito. Doña Consuelo. Me contaron sus planes, cómo pensaban poner una pequeña cuna en el segundo cuarto porque esperaban a su primer hijo. Vi en sus ojos la clase de ilusión que no se puede comprar ni fingir. Era la ilusión de construir algo propio, ladrillo a ladrillo, con esfuerzo y gratitud. Cuando me fui, la señora Suárez me dio un frasquito de mermelada casera que ella misma había preparado. «Es de fresa, doña Consuelo», para que la pruebe con su pan tostado. Sostuve el frasco en mis manos todo el camino a casa. Pesaba más que cualquier escritura. Era el primer dividendo de mi nueva vida, un rendimiento que no se medía en pesos, sino en dignidad. La respuesta de Rebeca y Valeria tardó en llegar, y cuando lo hizo, no fue con una llamada explosiva, sino con un sobre blanco y formal deslizado por debajo de mi puerta. Dentro, una sola hoja de papel. Era la carta de disculpa que había puesto como condición. La leí sentada en mi escritorio, con mi pluma fuente a un lado, como si estuviera auditando un balance general. El texto era frío, impersonal. Por medio de la presente, extendemos una disculpa formal por los eventos ocurridos. Parecía redactado por un abogado. Cada palabra estaba cuidadosamente elegida para no admitir demasiada culpa, para sonar como un trámite necesario. No había una sola gota de arrepentimiento genuino, solo el olor a tinta de impresora y a conveniencia. Analicé cada frase. La palabra «olvidamos» fue reemplazada por «hubo una falta de comunicación». La frase
era solo para gente joven, se transformó en el evento tenía un formato específico. Era una obra maestra de la evasiva. Rebeca, sin duda, había dictado cada coma, pero cumplía con la condición. Era una disculpa por escrito. La doblé cuidadosamente y la guardé en una carpeta con la etiqueta «Cuentas por cobrar». Estaba cobrada, sí, pero el saldo de afecto seguía en 0. La segunda condición, que Valeria consiguiera un trabajo de tiempo completo, tardó un poco más. Me enteré por mi prima Herminia, que siempre ha sido el noticiero no oficial de la familia. Me llamó una tarde, con su voz cargada de un dramatismo que ya me causaba más cansancio que interés. «Consuelo, ¿ya supiste? Pobrecita Valeria, con su título recién estrenado y tuvo que aceptar un trabajo en un centro de atención telefónica. Imagínate, todo el día contestando quejas de gente grosera. Dice Rebeca que es una humillación». Escuché en silencio mientras regaba mis violetas. «No es una humillación, Herminia», le respondí con calma. «Se llama empezar desde abajo. Es lo que hace la gente que no tiene un apartamento esperándola de regalo». Herminia suspiró, como si yo fuera un caso perdido. «Pero, Consuelo, la sangre llama. Son tu única hija y tu única nieta. El dinero va y viene, pero la familia…» La interrumpí, algo que nunca solía hacer. «Herminia, el dinero que yo gané no vino, se quedó. Se quedó porque lo trabajé por 50 años, sin excusas ni atajos. Y la familia, la verdadera familia, no te pasa una factura por cada acto de amor. No te cobra con desprecio. Mi balance con ellas estaba en rojo. Estoy haciendo un ajuste de cuentas, nada más». Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Sabía que mis palabras sonarían duras para el resto del mundo, para aquellos que creen que los lazos de sangre son un cheque en blanco. Pero yo había aprendido que el amor, como cualquier inversión, requiere mantenimiento, respeto y, sobre todo, reciprocidad. De lo contrario, se convierte en una deuda incobrable, en un activo tóxico que te envenena el alma. Los días se convirtieron en semanas. Mi rutina cambió. Empecé a tomar clases de tai chi en el parque con un grupo de señoras de mi edad. Descubrí que mover el cuerpo con lentitud y conciencia me daba una claridad mental que ninguna columna de números me había dado jamás. Me reencontré con viejas amigas de la oficina, mujeres que, como yo, habían navegado las aguas de la vida profesional y ahora disfrutaban de una jubilación tranquila pero no inactiva. Hablábamos de libros, de política, de los achaques de la edad, pero sobre todo nos reíamos. Me di cuenta de cuánto había extrañado reír sin tener que calcular el costo emocional de mi alegría, sin sentir que mi felicidad era una provocación para alguien más. Una tarde, mientras tomábamos café, una de ellas, Lorenza, que había sido jefa de personal, me dijo algo que se me quedó grabado. «El problema, Consuelo, es que nos enseñaron a ser indispensables, para nuestros maridos, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Y un día te das cuenta de que lo único indispensable es ser indispensable para una misma». Asentí en silencio. Yo había pasado mi vida siendo el pilar, la red de seguridad, el cajero automático. Siempre disponible, siempre solvente. Y en el proceso me había vuelto invisible. Mi valor no estaba en quién era yo, sino en lo que podía proporcionar. Ahora, por primera vez, estaba descubriendo mi propio valor de mercado, y me gustaba. Una mañana de sábado sonó el teléfono. Era Rebeca. Su voz era controlada, casi dócil. Un tono que no le había escuchado en décadas. «Mamá, ya cumplimos tus condiciones. Valeria lleva un mes en su trabajo y ya recibiste la carta. Queremos saber qué va a pasar con el local». No había apuro en su voz, pero podía sentir la tensión subyacente, la impaciencia contenida. «Qué bueno, Rebeca», respondí, mientras miraba por la ventana a un colibrí que visitaba mis flores. «Me alegra que Valeria esté aprendiendo el valor del esfuerzo». Hice una pausa, dejando que el silencio hiciera su trabajo. «Las veo el lunes, a las 10 de la mañana, en la dirección que te voy a dar. Vengan solas». Le di la dirección del pequeño local comercial y colgué antes de que pudiera hacer más preguntas. Sabía que esperaban una reunión en mi casa, una negociación en mi territorio, donde podrían intentar usar la familiaridad a su favor. Pero las reglas del juego habían cambiado. El tablero ahora era mío. Llegué el lunes a las 9:30.
El local estaba en una callecita tranquila, un poco alejada del bullicio del centro. Era pequeño, sí, apenas 40 metros cuadrados, con un gran ventanal polvoriento que daba a la calle. Lo había heredado de mi esposo, que soñaba con poner ahí una pequeña librería cuando se jubilara, un sueño que la vida no le dejó cumplir. Durante años había estado cerrado, acumulando polvo y recuerdos. Entré con la llave que no había usado en una década. El aire estaba viciado, pesado. Había telarañas en las esquinas y una capa de polvo cubría el suelo de baldosas. No era un palacio. No era un regalo envuelto en papel de seda. Era una oportunidad, y como todas las oportunidades reales, venía con trabajo incluido. Esperé de pie, en medio del espacio vacío, con la espalda recta. No puse sillas. No ofrecí café. Esto no era una visita social. Era el cierre de una auditoría. Llegaron puntuales. Rebeca entró primero, con su cartera de diseñador colgada del brazo y una mueca de disgusto al ver el estado del lugar. Valeria la siguió, más callada. Llevaba el uniforme de su trabajo, una simple camisa con un logo bordado. Se veía cansada. Tenía ojeras. Por un instante, un viejo instinto, el de la abuela que quiere proteger, asomó en mi pecho. Pero lo contuve. La protección, a veces, consiste en dejar que la gente enfrente las consecuencias de sus actos. «Buenos días», dije con una voz neutra. Rebeca recorrió el local con la mirada. «¿Esto es? Pensé que era más grande». «Es lo que es, Rebeca. Un local comercial en una buena zona, con mucho potencial si se sabe trabajar». Valeria no decía nada, solo miraba el ventanal, la luz que entraba a través del polvo. Quizás por primera vez estaba viendo no lo que se le daba, sino lo que podía llegar a ser. «Bueno, ¿y cuáles son los términos?», preguntó Rebeca, cruzándose de brazos. Su tono era el de alguien que negocia la compra de un coche usado, no el de quien recibe una segunda oportunidad. Saqué de mi bolso una sola hoja de papel y una llave. Los términos son sencillos. Este es un contrato de arrendamiento. El alquiler es simbólico, casi un regalo, pero debe pagarse puntualmente el primer día de cada mes. 100 pesos. No para que yo me haga rica, sino para que aprendan que todo en esta vida tiene un costo y una responsabilidad. El contrato es por 1 año, renovable si demuestran seriedad. Todos los gastos de remodelación, limpieza, servicios y permisos corren por su cuenta. Yo solo proporciono el espacio. Si se atrasan un solo día en el pago, el contrato se anula y pido la desocupación inmediata. Sin excepciones ni excusas. Le extendí el papel. Rebeca lo leyó por encima, con el ceño fruncido. Valeria, en cambio, se acercó y lo tomó con cuidado. Lo leyó despacio, cada cláusula. Vi cómo sus hombros, que habían estado tensos, se relajaban un poco. ¿Y ya? ¿Eso es todo?, preguntó Rebeca, incrédula. ¿No vas a ayudarnos con los muebles, con la pintura? La miré fijamente. Mi ayuda terminó el día que pagué el último semestre de la Universidad de Valeria. Esto no es un regalo, Rebeca. Es una herramienta. Lo que construyan con ella depende de ustedes. Hubo un largo silencio. El único sonido era el de los coches pasando por la calle. Valeria levantó la vista del papel. Sus ojos se encontraron con los míos. No había desafío en ellos, ni la arrogancia de antes. Había algo más, algo nuevo. Quizás el primer brote de entendimiento. «Gracias, abuela», dijo, y su voz fue apenas un susurro. Fue la primera vez que esas palabras no sonaron como una formalidad vacía. Rebeca la miró como si hubiera traicionado a su equipo, pero no dijo nada. Valeria firmó el contrato con un bolígrafo que sacó de su bolso. Luego se lo pasó a su madre, que firmó con un gesto brusco. Les entregué la llave. Brillaba bajo la luz polvorienta. «Es la única copia que tengo», les dije. «No la pierdan». Se quedaron allí, en medio del local vacío, mi hija y mi nieta. 2 mujeres a las que había amado con una ferocidad que casi me destruye y que ahora me miraban como a una extraña. No hubo abrazos, no hubo lágrimas. Solo la distancia fría y necesaria que se establece cuando se rompe la confianza. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. No miré hacia atrás. Al salir a la calle, el sol me dio en la cara. Respiré hondo. El aire ya no se sentía pesado. Se sentía ligero, lleno de posibilidades. El balance de mi vida,
Por fin estaba en equilibrio. El debe y el haber coincidían. Había cerrado un ciclo de deudas emocionales y había abierto un nuevo libro de cuentas, uno donde la única persona a la que le debía lealtad y cuidado era a mí misma. Esa tarde, al llegar a casa, me preparé una taza de café. Al abrir la alacena, mis ojos se posaron en la taza barata que Valeria me había regalado, la que decía «La mejor abuela del mundo». Durante semanas la había dejado en el fondo, como un recordatorio amargo de su burla. La tomé en mis manos. Ya no sentía rabia ni dolor, solo una indiferencia tranquila. Fui al fregadero, la llené de agua y corté un pequeño tallo de la hierbabuena que me había regalado la señora Suárez. Lo puse dentro. El verde intenso de la hoja contrastaba con las letras chillonas de la taza. La coloqué en el alféizar de la ventana de la cocina, donde le daba el sol. Ya no era un insulto. Era un simple recipiente, un objeto al que yo, y solo yo, le daba un nuevo propósito. Ver crecer algo vivo en el recipiente de una mentira era quizás el ajuste de cuentas más perfecto de todos.